Bueno, este 31 de enero celebramos como en estos grandes años bicentenarios ¿no? Y que vamos a seguir teniendo, creo yo, hasta el año próximo y hasta el 2016 seguro. El bicentenario justamente de la apertura de sesiones de la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 vino a cumplir un objetivo que tenían todos los gobiernos que se sucedieron desde la primera junta en mayo de 1810, de lograr darle un marco jurídico, legal e institucional a la revolución y al nuevo Estado que se esperaba construir. Por supuesto, esto es muy difícil, salir de un gobierno monárquico y de ser una colonia de una corona a construir un Estado propio, como demuestra la propia historia argentina y la de casi todos los países latinoamericanos, va a ser algo extremadamente complicado. Y esta Asamblea del año 13 fue el primer intento relativamente exitoso que hubo. No exitoso porque hubiera logrado esta constitución o constituir este nuevo marco constitucional y jurídico. Eso efectivamente no se logra, de la misma manera que tampoco se logra estabilizar políticamente al país o encauzar las luchas facciosas hacia un marco más institucional, pero sí logra otras cosas, ¿no? Y una modernización en clave republicana y liberal de los viejos principios que regían el antiguo régimen. Caso concreto y paradigmático, creo yo, es la abolición del tributo indígena, la mita y el yanaconazgo, ¿no? Que eran tributos que prácticamente esclavizaban a la población indígena, porque además era un tributo específico a esa casta. De la misma manera, la libertad de vientre, que si bien no llega a ser la abolición de la esclavitud, se le parece mucho, porque evita la esclavitud a futuro, ¿no? Los chicos que nacían eran libres y de la misma manera se prohíbe la trata, se prohíbe la tortura, ¿no? Se suprime la Inquisición, se logra la abolición de los títulos de nobleza, ¿no? Es un claro sentido republicano y darle un fin al antiguo régimen estamentario y monárquico. La Asamblea no llega, como es sabido, a declarar la independencia, pero sí manda a hacer un himno, manda a hacer el escudo, ¿no? Y sobre todo deja de nombrar al rey Fernando VII como el dador de la soberanía. A partir de esa fecha la soberanía vuelve al pueblo, o sea, hay un claro sentido independentista que tiene la Asamblea. El gran protagonista es Alvear y es, si se quiere, para que en un nivel más amplio se conozca, es la logia Lautaro. La Asamblea se logra llamar cuando justamente llegan San Martín y Alvear, entre los dos personajes más importantes que van a llegar en 1812, y se produce un movimiento político que tumba al primer triunvirato y se erige el segundo triunvirato, que va a ser justamente en octubre del 1812 el que va a tener la firme determinación de llamar a esta asamblea. Como todos sabemos, San Martín se va a encargar más de la parte militar. De hecho, 3 días después de la apertura de sesiones se produce la batalla de San Lorenzo, ¿no? Y Alvear, que era el otro gran líder que llega con este grupo de americanos que regresan de España y de Europa, va a ser el líder político, ¿no? Alvear va a ser la cabeza de esta asamblea. Y para nosotros los lujanenses la fecha es doblemente significativa porque uno de los asamblearios es el párroco de Luján, Francisco Javier Argerich, que va a tener una función destacada. En primer lugar, porque es el de los asamblearios que más duran, ¿no? Hasta el fin de la asamblea, a principios de 1815, es de los más conspicuos, ¿no? Está siempre participando. Por supuesto que apoya todas estas medidas modernizadoras y sobre todo tiene un papel de impulsor de muchas de las leyes que van a regular la nueva relación que se quería entablar entre el Estado y la Iglesia, porque obviamente el fin de
del gobierno monárquico, rompe con todo el sistema de patronato que regían las relaciones hasta ese entonces. Y es muy interesante también porque la participación de Argerich se da en un marco especial, ¿no? Él va a ser la única vez que Luján tiene un representante propio en una asamblea nacional. Por supuesto, después en asambleas provinciales va a haber siempre representante de Luján, pero en una asamblea de este tipo va a ser la primera y única vez, cosa que va a ser muy criticada por los diputados artiguistas, ¿no? De la banda oriental, pero también de Santa Fe, que de hecho no pueden participar de la asamblea, y entre las críticas que van a lanzar va a ser justamente la que Luján no tenía derecho a tener un diputado, porque Luján no era ciudad, ¿no? Se había otorgado 2 diputados para capital de intendencia y un diputado para capital provincial, cosa que Luján no era ninguna de las dos cosas, ¿no? La participación de Argerich entonces se da por una cuestión más filial, y es que mientras Argerich es párroco acá, el jefe del cabildo y además del destacamento militar es Carlos Belgrano, hermano de Manuel. Y llamativamente, Manuel Belgrano, que está en el norte, tiene como ayudante médico y como encargado justamente de la atención de las tropas a Cosme Argerich. O sea, había 2 parejas de hermanos íntimamente relacionados, uno en Luján y el otro en ese momento en la campaña del norte, que se va a coronar 20 días después con la batalla de Salta. Y por eso creo que es importante para Luján, y sobre todo destacar en esta fecha, más allá de la asamblea, que es algo de nivel nacional, verlo en Luján y destacar la figura de Argerich, ¿no?